Hola, ¿todo bien chicos? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Creo que la cámara está re cerca. Espero que la alejo un toque. A ver, ahí. Bueno, como saben, no estaba grabando videos esta semana, pero sí estuve estudiando. No quería hablarles mucho esta vez porque es pura teoría. No iba a poder dibujar nada. De hecho, me la pasé estudiando y haciendo bocetos en lápiz, no en digital. Y ayer me puse a analizar ciertas composiciones y dije, esto sí puedo grabar. Así que hoy voy a hacer mi segundo estudio de composiciones. Ya pasé a la parte en la que estoy estudiando más, aparte de la perspectiva, el peso de los objetos en una composición. Estuve viendo un poco qué preguntas tengo que hacer para analizar una composición en general. eh, y algunos elementos de diseño para poder tener en cuenta al momento de crear una escena o algo así. Así que vamos para allá. Espero que lo disfruten. Es mucho contenido, la verdad. Me he dado cuenta que no sé mucho de diseño en general. Sigue siendo mi punto débil esto. Y por eso estoy estudiando. Así que lo importante es estudiar y a la vez poner en práctica. Así que una vez que haga estos análisis, voy a empezar a hacer pequeñas composiciones, poniendo en práctica tanto personajes como la composición con objetos. Ya si hay diseño de casas, prefiero tomar referencias porque sé que dibujo de escenarios con ciertas temáticas tipo, no sé, medievales o depende del resto, se va a empezar a volver más complicado y más conocimiento, así que prefiero ya empezar a hacer cosas y poner en práctica lo que estoy estudiando. Así que vámonos más. Ah, ahí vamos. Vamos para la sala de dibujo. Boing. Bueno, muito bem, muito bem. Acá tengo seleccionado algunas composiciones, como ven. Son imágenes que de un artista que me gusta mucho. Eh, a ver dónde están estas capas. Sí. Voy a pasar a explicar un poco lo que hice, porque bueno, no se entiende mucho. Pero bueno, acá como ven son todos keyframes de un proyecto de animación. Eh, Esta ilustradora se llama Erin y Erin hizo muchos proyectos de animación como artista de desarrollo visual y básicamente lo que hace es contar una historia a través de imágenes clave que va a ver en la que vas a ver en el proyecto o película que quieran hacer. Entonces lo que se me ocurrió es analizarla como primer artista que quiero analizar y aprender de cómo ella ordena todos los objetos en la escena para comunicar ciertas emociones, porque un keyframe, la funcionalidad que tiene, básicamente es comunicar qué sucede en la escena o en esa parte de la animación o película y que te venda esa sensación o esa emoción. Entonces, como vemos acá, es una nena que al parecer está con una lista de compras o algo así en una especie de mercadito. En una noche parece bastante fría o bien oscura, ¿no? Pero el mercadito se nota bastante cálido, parece ser bastante amigable, todos están sonriendo. Pero detrás vemos como un escenario medio sombrío, ¿no? Lo cual podemos analizar como ese contraste entre frío y calor. Y que la parte cálida, la más cálida de todas, es ella misma, con su pelo súper rosa y que llama mucho la atención. Cómo vemos a ella en esa parte de la escena tiene que ver con una regla o reglas de composición que nos hacen ver a ese personaje en ese lugar y que en ese lugar funcione perfectamente para lo que queremos comunicar. Entonces mi intención con estas fotos es analizar
todos esos aspectos, ya sea de composición como de diseño, eh, para empezar a entender mucho más cómo funciona un keyframe en un proyecto de animación y a la vez cuál es el recorrido de pensamiento que uno podría tener para poder crear una pieza como esta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a analizar todas estas fotos. Yo puse una capa en blanco acá y puse un análisis acá, como algunas preguntas para realizarme. Al principio pongo qué ángulo de cámara se usó. Después pongo de qué trata la escena y qué emociones transmite. Y yo pongo acá color, porque el color en este caso es el que nos va a transmitir toda esa emoción, ¿no? Ya sea terror, misterio o qué sé yo, otro tipo de emociones. Después me dije analizar la composición de acuerdo a tipo de paleta de color, emociones, situación general, elementos de diseño, ya sea línea, eh, repetición, forma, perspectiva. Después puse espacios de descanso también, que son los espacios en los que por ahí la vista descansa de tanto detalle. Después tenemos el ritmo, la proporción, la jerarquía y el foco. ¿Cuál es el foco de la escena? Entonces así procedí al análisis. Entonces hice otra capa y fui marcando, ¿no? Acá puse FP, que es Focal Point, porque toda la composición nos lleva a ver la cabeza, o sea, la cara del personajito, ¿no? Del protagonista principal. Después analicé en celeste todas las formas que podía identificar en la escena. Tenemos rectángulos, tenemos triángulos, tenemos círculos, elipses, tenemos arcos, tenemos repetición en las ventanas, 1, 2, 3, 4. Después tenemos 60% de colores cálidos y 40% de colores fríos. Eso lo hice diferenciándolos acá porque me di cuenta que toda la parte cálida es la del mercado, pero todo lo que está detrás del personaje es frío. Y eso lo que quiere decir es quizás que el personaje viene de una noche muy fría, ella está un poco preocupada, de hecho se la ve en realidad con cara un poco de ¿en dónde estoy?, ¿no? O sea, ¿por qué todo está así, digamos? Como si eso fuera muy extraño, digamos, como que el mercado es extraño. De repente en toda la noche fría y peligrosa quizás por detrás, ella encuentra un lugar recontra cálido, toda la gente se está riendo, vende frutas, verduras, pescado, lo que fuera. Y ella está como diciendo, ¿esto es de otro mundo? Entonces, por la emoción que ella emana, yo pensé y dije, la escena muestra a una niña en un mercado con una lista de compras. Por el color, un lugar cálido y acogedor, al fondo se ve frío y sombrío. Puede ser que la emoción sea esperanza de ver un entorno amigable, ¿no? Entonces, al parecer la niña se siente a salvo, pero confundida. Porque, por ejemplo, no sé, quizás la noche era fría o que eso era peligroso el barrio en donde ella vive, pero de repente aparece un mercado de la nada que es todo recolorido y ella, como sorprendida, diciendo, bueno, ¿qué es este lugar? Que está todos sonriendo y es raro para ella. Se ve alegría en el mercado, porque están todos riendo. Entonces... Ay, perdón chicos, estoy medio cansado. Después puse jerarquía de color en el personaje. Puse jerarquía de color porque la jerarquía puede estar determinada por el tamaño del objeto o por el color del objeto, que son como dos propiedades en una composición que puede llamarnos mucho la atención, ¿no? Ese contraste entre tamaño y entre pequeño y grande o simplemente algo muy saturado a algo desaturado. Si yo le quito estos filtros a esto,
ustedes van a ver que lo más intenso de la composición es el personaje. Incluso las luces rojas estas nos llevan con el triángulo este de la forma hacia la cara del personaje principal. Por consiguiente, ¿por qué nos llama la atención este personaje rojo? Porque tiene un fondo que es azul. Entonces, lo cálido y el frío automáticamente es un contraste muy grande acá. Y eso lo hace a propósito, porque como todo el entorno es cálido, para llamar la atención de este personaje, que también es cálido por el color de su pelo, le pone un fondo frío. Entonces ese contraste hace que el personaje resalte en base al fondo, o sea, en contraste con el fondo, ¿no? Entonces de esa forma realzamos su jerarquía, en este caso con el color. Bueno, volvamos acá. Vi algunos elementos que generan ritmo, por ejemplo la repetición. Si ven acá son exactamente espaciadas las ventanas, 1, 2, 3 con el mismo ritmo. Acá vemos que las lámparas también se repiten, pero el ritmo no es tan preciso, es decir que es 1, 2, 1, 1, o sea que es como solamente agrega variedad. Pero en los pescados, que están todos perfectamente alineados, es muy graciosa esta parte, ya les vamos a mostrar sin esto. Porque si lo ven sin esto, fíjense que hay como una tangente visual acá entre dos objetos. Y es bastante hecho a propósito. Por ejemplo, esta X que forma el abuelo con la chica debería tratar de evitarse en la mayoría de los casos en una composición porque genera tensión visual. Pero yo creo que esta escena existe acá porque imagínense al viejito con los brazos hacia abajo, ¿no? Y que esto no esté. A ver, voy a hacer una capa. Ahí está. Esta capa la vamos a pintar y le vamos a desaparecer el brazo al señor. Supónganse que esto está así y esto no está. Si el viejito tiene el brazo abajo y supónganse tienen acá y continúa, ¿no? ¿Qué parecería qué parecería la escena? Pero obviamente parece que la chica le está por clavar el cuchillo al señor, ¿no? Pero imagínense si la chica esta no tiene el cuchillo ahí. Podría ser hasta más amigable, pero un cuchillo en un personaje que está encima teniendo el pescado al lado te puede indicar que ella es la carnicera de los pescados y el señor está mirando el cuchillo. Me va a matar. En cambio, si lo hacemos diferente y el señor está señalando el pescado, yo quiero ese, la chica le dice, bueno, te lo corto, te lo rebano. Tiene un contexto, pero genera esta tangente. ¿Por qué? Porque la situación también es importante. Si bien no es súper importante como el contraste que genera esta escena de acá, esta también es importante, está iluminado. Entonces, situaciones importantes en esta escena son, yo diría 3. Esta, la principal. La señora le está dando una manzana a la chica. La chica la mira. A propósito, este proyecto es de una chica que es chef. Entonces ella seguramente va a comprar cosas para la cocina. Acá es la otra situación en la que parece ser que estos 3 personajes están interactuando y hay un niño que está mirando algo. Seguramente los pescados dorados, estos que brillan acá arriba, por sus ojitos. Si lo ven ahí. Y después la chica con el señor, que es la carnicera, y que le está diciendo al señor, bueno, le rebano este pescado, está señalando ahí, ese quiero, mami, y se lo va a cortar. Entonces hay 3 situaciones, quizás una cuarta, pero en esta no es tan notoria. Si se dan cuenta que hay como una gente parada y hay una puerta. Pero acá atrás también hay otra persona que puede ser como de relleno hablando con esta señora de acá. Pero la protagonista es ella, ¿no? Entonces, bueno,
La situación ya la analizamos algunos elementos y ahora vamos a pasar a la otra, la B. Apago esto. Bueno, acá hay varios elementos de composición y uno de ellos es la repetición y la línea. Como ven, es una chica que está manejando una aspiradora, pero hay muchas escobas y eso es repetición de elementos. Por consiguiente, ella se ayuda a sí misma en la composición, marcando esos elementos en la escena de manera repetitiva. Entonces, tenemos repetición en esta parte. Vamos a seleccionar otro pincel, que esto es una bosta. Repetición, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 elementos y fíjense, si seguimos la línea, sigue un flow. Esto sigue un flow así, se conecta con esto. Después fíjense que acá también esta forma que forma el viento, que creo que es como si fuese como un viento con forma de hojas. No creo que sean cucarachas, ¿no? ¡Ah, son cucarachas volando! ¡No! ¡Qué feo! La siguen, ¿no? De forma triangular. Podría significar como que ella mientras limpia, las cucarachas la persiguen, como tratando de vengarse de que no les quite la limpieza, ¿no? Entonces hasta las ratas empiezan a salir. La están ayudando a llevarse, a absorber la basura. ¿What? Bueno, quizá ella va a crear un mejor futuro para estas criaturas asquerosas. Pero bueno, analicemos la línea primero. Para mí la línea es esta. Repetición. Ritmo. Fíjense el ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Si estas cosas están demasiado cerca entre sí, o más o menos equidistantes, van a formar un patrón sobre todo de velocidad. Acá comienza, se separa un poco de estos, pero acá avanza más rápido, ¿no? Entonces, eso también indica que la proximidad nos da a entender también una dirección. Acá sigue por arriba, se conecta con el tapado y fíjense que inmediatamente por la luz, porque ya acá entramos a la sombra, no vamos a tender a ir arriba, vamos a tender a ir abajo, porque este haz de luz nos lleva la vista justamente acá hacia abajo, ¿no? Y ahí nos conectamos con lo de abajo. Entonces el recorrido de la composición siempre va a ser de derecha a izquierda, porque esto es la parte más llamativa de la escena. O sea, ella es muy llamativa porque está totalmente iluminada, pero para llegar a ella y ver todo este detalle que está acá, hay muchos elementos que nos permiten ver la parte derecha de la composición. Y esa parte es los elementos que usa. Y sobre todo las reglas de composición que también usa. Como por ejemplo, la repetición. ¿Qué, borré toda la línea? No. Creo que borré mis líneas. Bueno. Sí, las borré. Vamos a usar celeste. Ok. Acá tenemos estas cucarachas voladoras. Tenemos las escobas, que en realidad son las ratitas, ¿no? Después tenemos, bueno, el tapado, que el tapado también es una forma, fíjense que es como un triángulo, ¿no? Otro triángulo que se conecta ahí. Otro triángulo acá. Otro triángulo acá. Y fíjense que la forma de esto también es un triángulo, lo cual puede significar que el personaje sea muy enérgico, ¿no? Los triángulos, sobre todo los triángulos que apuntan hacia arriba, nos dan esa sensación de que el personaje es muy activo, muy enérgico. Puede llegar a ser una especie de líder, ¿no? Y su posición en general, fíjense también, es como si fuese triangular, ¿no? Desde las piernas. Está llena de triángulos la chica. Obviamente que su personalidad es esa, ¿no?
Una personalidad muy activa, muy enérgica. Bueno, pero sigamos analizando la composición en general, porque composición, o sea, diseño de personajes ya lo vamos a ver cuando estudiemos ropa, pero ahora no. En este caso los triángulos nos ayudan a llegar a ese punto. Ya este triángulo que es el contraste entre la luz y la sombra, esto es sombra y esto es luz, ya nos lleva un poco a bajar la mirada y mirar esta otra línea. Entonces, las líneas hacen este ritmo, van despacio acá, aceleran acá, esto también acelera, esto hace una pendiente acá, o sea, cuando sube va lento y después cuando baja, baja más rápido, y cuando baja, llega acá arriba, y acá ya llegamos a esto, vemos su cara y bajamos. Está buenísimo porque ahí se dan cuenta que qué importante es la luz y la sombra en una composición, en especial algo como este, en lo que es demasiado wide, es decir, es muy amplia y pretende mostrarnos un montón de la escena. Por ejemplo, en este caso es un establishing shot en esta. Un establishing shot es como un long shot o un plano abierto en el que la intención de mostrar un plano abierto para una escena es contar qué es lo que sucede y en dónde se encuentra el personaje, ¿no? Ubicado. Los planos de cámara nos comunican un montón de cosas. Y en este caso sería un establishing shot porque nos quiere posicionar en dónde se encuentra el personaje y qué está pasando, básicamente. En este caso también lo vemos de cuerpo completo. Yo diría que esto es un long shot. Vemos totalmente el cuerpo de la chica. Vemos en dónde se encuentra. Parece estar en una alcantarilla. O bien en una alcantarilla. Parece una alcantarilla. Algo así. Y está rodeada de basura. O sea, está en un basurero o en una alcantarilla llena de basura. ¿Qué está sucediendo? La persiguen un montón de ratas. En realidad las ratas le están ayudando a barrer. Eso es lo que pasa. Y pareciera ser que estas cucarachas están enojadas con ella. Probablemente sea algo así. Yo digo por la forma, porque la forma es medio agresiva a comparación de las ratas, porque las ratas están ayudándola a barrer, lo cual la intención es algo bueno, no algo malo. Pero las cucarachas la persiguen y encima con forma triangular, lo cual pienso que son la amenaza en esta parte. Siguen a través de las paredes, si se dan cuenta. Las persiguen. Y no veo que se estén llevando la mugre. Ellas son la mugre. O sea, es algo muy feo la cucaracha. Así que hasta el color es feo, es desagradable. Así que yo creo que ella, iluminada con colores bonitos, rosa, azul, representa lo limpio. Y todo lo demás es lo sucio, ¿no? De cierta forma. Y ese contraste entre la luz, que es ella, que está en este triángulo, y que si yo divido esta composición en la regla de tercios, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Ella está aproximadamente en una de las esquinas, ¿no? En esto. Por consiguiente es re importante para la escena y el foco va a estar siempre orientado en uno de estos cuatro, en uno de estos 4 puntos que generalmente se usan mucho en fotografía o composición de escena. Entonces, todas las líneas, fíjense que hay líneas también que nos llevan a ver al personaje, como la línea del piso. Después, los mismos elementos forman líneas, como bueno, la cucaracha, ya vimos. ¿Qué más? Esto tiene una leve diagonal, lo cual aplana un poco la visión para que nos podamos concentrar en esta parte y no sea muy abierta por acá. Después hay otro ritmo acá también, fíjense que hay líneas acá que siguen más o menos el mismo espaciado, lo cual puede hacer que esta parte sea aburrida a propósito, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos una diferencia acá, supónganse que hay un agujero acá y que estos barrotes uno no existe, no sé, supónganse que acá uno no existe, ¿no? Si yo hago así, eso va a llamar aún más la atención que si yo hiciera que todos los barrotes estén sanos. Porque el barrote sano nosotros lo conocemos, es un ritmo que es constante, equidistante encima, por consiguiente es algo que quizás podríamos
sobrellevar así como diciendo no pensemos mucho en eso, no pasa nada, ¿me entendés? Entonces se vuelve aburrido y es a propósito para que no le quite protagonismo al personaje en este caso. Entonces, en este caso, ella sí pinta 3 barrotes de óxido, digamos, y los otros normal. Creo que para agregarle variedad y aparte porque seguro están un poco más próximos al haz de luz. Pero sigue siendo una forma muy normal, por consiguiente no llama tanto la atención y que es perfecto que así sea, por lo menos acá. Después, ¿qué más? Ah, fíjense que acá también hay repetición. Los cuadritos acá. Ahora voy a seleccionar el amarillo. Bueno, veo nada. El rojo. Repetición. Tiene muchísimo, si se dan cuenta, tiene muchísimo conocimiento esta artista de elementos de composición. Muchísimo. Acá tenemos una recta, lo cual indica un poco... puede llegar a ser el horizonte. Acá en realidad estamos viendo muy de frente casi a la escena. Probablemente sí sea el horizonte y ella esté un poquito más arriba de nosotros. O quizá el horizonte sea... No, el horizonte en realidad está acá. Un poquito más arriba. Porque vemos acá la parte de arriba de la vereda, ¿no? O de la alcantarilla. Esta parte. Y ya no vemos la parte de abajo del sillón, así que más o menos sería por acá. En las rodillas del personaje. Bueno, veamos qué podemos analizar. ¿Qué ángulo de cámara se usó? Bueno, ya sabemos. Es un plano de cámara. Para mí es un long shot. Porque podemos ver el personaje completo. Y nos cuenta de qué se trata la escena. ¿De qué trata la escena? La chica está limpiando la alcantarilla y las ratas la están ayudando, pero las cucarachas al parecer están un poco molestas. ¿Qué emociones transmite el color? Volvamos al color. Yo veo muchos colores, puede ser un momento de alegría, porque fíjense que en realidad, a pesar del contexto, que es la basura, los colores parecen ser un poco festivos. Fíjense que arriba es como si hubiesen telas de distintos colores, tipo una feria, ella es muy divertida. Por consiguiente, ella la está pasando bárbaro, pero me parece que las que se enojaron fueron las cucarachas. Yo tomaría así, digamos, la historia. Las ratas la van a ayudar, no sé, capaz que hay un trato con las ratas y no sé, algo así. Y ella se la pasa limpiando entero toda la escena. O sea que para mí es un momento quizá divertido de la escena en la que ella disfruta de limpiar la mugre de la alcantarilla. ¿Por qué? Porque le encanta limpiar. ¿Qué sé yo? ¿Qué emociones transmite el color? Alegría. Sí, un momento especial en la peli. Analiza la composición de acuerdo a tipo de paleta de color. Bueno, es una paleta bastante cálida. Yo diría que es acogedora y a la vez divertida. Emociones, bueno, alegría, diversión, quizás un poco, ¿cómo diría? No diría extraño, porque los colores no emanan eso, pero las emociones que puedo sentir son alegría, sí, alegría diría yo, no sé si otra más. La situación general, bueno, ya la explicar. El elemento de diseño, línea, perspectiva y forma. Bueno, las formas las analizamos también, son muchos triángulos por todos lados. Fíjese que acá también hay un triángulo en la basura, otro triángulo que puede formarse acá. De hecho, este triángulo que está acá arriba, que es azul oscuro, puede estar apuntando hacia abajo, lo cual también nos hace que la visión, a pesar de que haya un contraste de luz y sombra, dé una curva acá y baje, ¿no? Es muy interesante cómo lo termina ahí. Porque si esto fuera un plano nomás, quizás dependeríamos solamente de esta línea de contraste, pero esto aún ayuda un poco más, ¿no? Acá también, no sé, podríamos hacer como que la disposición de los elementos acá está hecho así a propósito para que
ayude a que lleguemos a la parte de la aspiradora. Porque fíjense que hay un espacio acá entre medio de la aspiradora y, y la basura, ¿no? La basura forma una especie de como de serpiente acá, ¿no? Tipo, comienza acá, sigue acá y llega ahí. Entonces tenemos esa forma que delimita el ritmo que queremos lograr para que nos concentremos pura y exclusivamente en la aspiradora. Acá no tenemos detalle por descanso visual y también una línea de contorno que comienza de esta forma para guiar el ojo hacia allá de nuevo también. O sea, todo converge en el personaje. Hasta la luz te está diciendo mírame, una cosa así. Así que sigamos. ¿Qué más? Espacios de descanso. Forma, bueno, ya vimos espacios de descanso. Ritmo, ya vemos en las escobas. Proporción. Bueno, las proporciones están bastante bien acá. En realidad creo que yo puse proporción porque por ahí hay un contraste de forma, o sea, de tamaño. Pero acá está bien balanceado, porque yo podría decir esto es grande, esto es quizás mediano y el personaje es pequeño, pero el pequeño está en un lugar específico y no le quita relevancia. O sea, es el más importante, pero porque está ubicado en una posición de la composición que ayuda a entender el propósito de la misma, ¿eh? Entonces vamos a la jerarquía. Acá hay jerarquía básicamente de yo diría de color, jerarquía de color, porque vemos lo más brillante de la composición es ella, es lo más colorido. Entonces el foco está más que nada en el cambio de ese contraste entre colores brillantes, diría saturados, y el resto no tan saturados, un poco más grises. Fíjese que las ratas son grises, los enemigos o que son las cucarachas son marrones, oscuras, feas. Y en la shadow, o sea en la sombra, todo está más o menos verdoso. Por consiguiente, un verde es como fácil de no llamar tanto la atención, más si es un verde grisáceo, lo cual es medio aburrido para ver. O sea que hay jerarquía de color acá, más que nada. Después vamos con foco. Podría ser jerarquía de forma también, pero acá no se ve tanto ese, por eso le digo, contraste entre grande, mediano y pequeño. Hay más jerarquía de color. Vamos al foco. Bueno, el foco, como hablamos hace rato, sí, la regla de tercios, ella está ubicado en uno de las intersecciones de esa regla. Así que bueno, si analizamos este de nuevo y hacemos la misma regla de tercios acá, fíjense que ella está alineada en uno de los tercios también. Aproximadamente, no tanto. Que también podría ser una regla del círculo áureo, un poco. Porque creo que podría ella estar justo en esa parte. Pero bueno, puede ser también. Vamos a la C. Bueno, esta es una escena del mismo personaje. Es el mismo personaje, pero está... No sé. Parece que está... Ah, fíjense que las hojas de los árboles como que o se despiden de ella o algo. Pero ella las mira. Pareciera ser alguna especie de hechicera o algo así, que puede manipular a los animales y a la naturaleza o algo así. Entonces todas le hacen caso. Quizás hasta las cucarachas no son malas, sino que pueden ayudar a hacer algo bien. Habría que ver de qué se trata el proyecto en realidad. Pero acá tenemos una escena en la que los colores cálidos llaman la atención con respecto a los colores fríos. Es de noche y hay una regla acá que es muy interesante también de analizar, que es frío contra cálido o cálido contra frío. En este caso, o bien sombra versus luz o luz versus sombra. En este caso sería luz versus sombra si queremos tomarlo desde que esta parte es la más... si yo lo vuelvo blanco y negro, fíjense que casi todos estos colores son oscuros, pero la claridad de la composición está justo en la escena principal, en la que el personaje es el protagonista, ¿no? Si yo a esto lo pongo en la regla de tercios,
Fíjense que ya está en el cuadrante del medio, lo cual es súper importante. Generalmente esto se evita, pero lo que se evita es que esté exactamente en el medio, como el edificio este. Este edificio está dividiendo la escena en dos, está exactamente en el medio, pero ella está justo en la parte de la derecha, ¿no? Lo cual no está en el medio, pero esto está a propósito y no genera ningún tipo de problema porque no toca la punta. Si nosotros estuviéramos tocando acá la punta, es algo que no se debe hacer porque se divide la imagen en dos, lo cual es algo que tenemos que tratar de evitar en las composiciones porque dividimos la escena en izquierda y derecha, lo cual la parte a la mitad. En este caso no es el caso porque no llega a la punta, y así funciona. Bueno, fijémonos si hay alguna especie de tangente, pero pareciera que no tanto. Las tangentes son cuando, por ejemplo, algo está tocando justo perpendicular al otro y genera este ángulo, ¿no? Supónganse que un personaje está justo al borde de esto, y no sé, supónganse que está acá parado, ¿no? Está, no sé, esperando a alguien con los brazos cruzados, con las piernas así. Y acá tiene, no sé, una especie de bufanda, ¿no? Y la bufanda toca acá el ángulo, justo al medio, con el árbol. Esto genera tensión visual y se trata de evitar. Entonces esta parte estaría mal. Lo que se suele hacer es que el personaje tenga su bufanda, pero que no toque el árbol, ¿no? Es decir, que quizás venga así, o que la forma directamente rompa la otra. Suponete que esté volando, que la rompa, ¿no? Es decir, que la atraviesa. Entonces eso es mucho mejor que la toque con la punta, ¿no? Así que bueno, sigamos. Acá veo repetición. Tenemos repetición en los árboles. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que la dirección nos muestra un poco hacia dónde nos lleva también la vista. Está aproximadamente tomado desde, diría yo, más o menos por acá el punto de fuga. O sea, el horizonte, digo. Y como el horizonte pareciera estar mirando hacia arriba, hay una especie de fuga de 3 puntos de fuga. Es leve, pero porque estamos mirando hacia arriba. Estamos mirando hacia arriba porque el personaje está arriba y el personaje está mirando también hacia esto que está en la parte de arriba. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la perspectiva? Que si la línea de visión está paralela al suelo, la línea de visión está paralela al suelo, no hay distorsión. Pero si yo miro para arriba, es decir, todo lo que veo en la composición mira hacia arriba, siempre hay un tercer punto de fuga, lo cual el tercer punto de fuga, si yo miro hacia arriba, es hacia arriba, ¿no? Por eso esa inclinación de los árboles hacia arriba, más o menos como en diagonal, yéndose para arriba. Fíjese que los edificios también se van para arriba, un poquito así. Fíjese que este también se está yendo para allá. Ese es como el tercer punto de fuga, el que se va bien bien hacia el cielo, pero es súper sutil porque no estamos tan arriba del personaje. O sea, si este personaje estuviera flotando acá y yo estuviera volando y yo estuviera un poquito más cerca, esto sería así, ¿no? Ya vimos un poco esto en las anteriores composiciones. Después, ¿qué más? Bueno, seguimos con la repetición acá de las líneas. Otra repetición. Bueno, acá hay más repetición. Lo bueno de la repetición es que fíjense que también forman un ritmo. Es un ritmo constante de progreso, ¿no? No hay ninguna especie de diferencia muy grande entre la distancia de cada palito. Eso hace que nuestros ojos vayan moviéndose a la misma velocidad y no saltemos de un lado a otro, ¿no? Nos mantiene en esa dirección. Eso es la repetición ahí. Voy a marcar acá. Después
¿Dónde estamos? Bueno, acá yo diría que hay como una especie de ayuda que ella hace con los árboles, los fuga hacia abajo, como que la copa de los árboles está apuntando hacia abajo. Y fíjense que convergen más o menos a la altura o la atraviesan al personaje principal, ¿no? Haciendo de cuenta como que esto llega ahí. Entonces esto nos permite a nosotros llegar a este punto, ¿no? Después otra cosa que ayuda mucho es esta forma, porque este color es muy parecido a este. Entonces por similitud decimos, bueno, ¿y esto qué onda? Y nos apunta también a ella. Estos rojitos que hace acá, a propósito, podrían haber sido de otro color, pero ella los hizo saturados. ¿Por qué? Porque la luz le da ahí, pero le da a la luz y ayuda a que la composición también llegue acá, ¿no? O sea, guía el ojo hacia que veamos hacia el personaje. O sea, es una pequeña flecha que está haciendo. Es una cosa así. Después, bueno, tenemos como la base del piso que nos lleva a la dirección del puente, ¿no? Y el puente hace que volvamos de nuevo la vista hacia acá, porque fíjense que acá está oscuro, no nos interesa, pero el contraste entre oscuro y claro acá nos marca una especie de silueta bien marcada que hace que volvamos y que veamos el banquito iluminado y que lleguemos de nuevo a ella, ¿no? Entonces, bueno, la luz también tiene un leve brillito que baja y nos hace llegar acá. Siempre parte de un foco y lleva hacia el personaje. Es como que si hay algo que te llama la atención, está hecho a propósito para que de ahí vayas hacia el personaje. Entonces, todo muy fríamente calculado. Y esta chica es una experta. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata? ¿De qué ángulo de cámara se usó eso? Bueno, de nuevo, esto es un plano. Esto es un establishing shot o un long shot. Un long shot diría porque vemos todo el cuerpo completo. Tenemos una cámara desde abajo, es decir que tenemos un punto de fuga un poco a las rodillas del personaje. Después, ¿qué más? ¿De qué trata la escena? Parece ser que ella está quizás despidiendo de alguien porque hay como valijas, es decir, que se está despidiendo y quizás los árboles están diciendo adiós. Parece una escena un poco medio sad por su carita que mira así como diciendo me tengo que ir. Los árboles se ven un poco tristes porque están un poco caídos hacia ella. Yo creo que mis emociones que transmite por el color sería un poco de tristeza, ya que hay mucha predominancia del azul y muy poco color cálido, es decir que es más frío sobre caliente y el frío se asocia mucho a una escena quizás de tristeza, de soledad, ¿no? De algo así. A diferencia de esta, que en esta es más cálido que frío. Por eso le decía yo que quizás este mercado para ella es raro porque viene de un mundo frío, ¿no? Imagínense que viene de un mundo frío y entras a un lugar que es re cálido. Obviamente va a estar re sorprendido diciendo esto es real, ¿no? Esto es algo que no conocía. Esto es algo muy nuevo, por eso transmite esa emoción. Pero en este caso es al revés. Está todo frío y la luz lo más la ilumina a ella como lo cálido y lo frío la va a extrañar, ¿no? Algo así. Es como diciendo ella, me tengo que ir. Y los árboles tristes caídos mirándola hacia ella como diciendo, no te vayas, mi reina, o algo así. Bueno. Tipo de paleta de color, frío contra caliente. Emociones, tristeza, no sé, ¿qué más? Me cuesta un poco definir los tipos de emociones. Tristeza, desolación, quizá soledad, desesperanza, no sé, un poco de... sí, yo diría eso, soledad quizá. Analiza la composición, tipo de paleta de color, emociones, situación general. Bueno, parece ser la despedida de ella ante las hojitas de los árboles, que en general son los árboles. Elemento de diseño, línea, perspectiva y forma. Bueno,
Ya lo analizamos. Formas. Y formas yo diría... No, son medio triangulares si se fijan. Como triángulos, triángulos, triángulos. Acá hay como una forma medio extraña. Pero yo diría que hay más rectas. O sea, hay más rectas que formas específicas. Sí, hay más rectas. Lo cual indica también en cierta forma una emoción un poco aburrida, ¿no? En el sentido de quizá un poco... de una emoción no tan intensa, ¿no? Por eso es que también las formas se mantienen un poco con un ritmo estable, no tan acelerada, ni tampoco... un poco más tranquila, una escena tranquila, ¿no? Nada sobresale. Simplemente lo que sobresale es la diferencia de color en el cálido contra el frío. Bueno, espacios de descanso. Bueno, el espacio de descanso aquí son... yo creo que el camino no tiene tanto detalle, si se fijan. Y espacios de descanso yo diría que también son los árboles, porque al estar tan oscuros uno los evita. Entonces muchas veces no los vemos, simplemente los pasamos de largo. Es como una especie de zona negativa que encima corta la escena en dos, lo cual acá en tres, pero es a propósito porque también estos árboles forman una especie de ritmo, ¿no? Ahora tenemos un grande, un pequeño y acá... no, esto sería mediano, pequeño y grande. Es decir que genera una especie de contraste de formas también. Pero bueno, yo creo que está bien ahí. Después proporción. Bueno, se ve una proporción acá, una escala. Los árboles son grandes con relación al personaje. Hay una especie de jerarquía, ¿no? En el sentido de... si bien los árboles son más altos, los árboles parecieran estar como rendidos a ella o algo así, mirándolas un poco boquiabajos o algo así hacia ella, ¿no? Un poco. Sí, expresa mucho, la verdad. El foco, bueno, el foco, como dijimos, está justo al medio de la regla de tercios, así que está con esa intención, ¿no? Justo al lado de la mitad de la composición, a la derecha. Y bueno, eso. Bueno, como verán, este es el otro keyframe que esta chica hizo, en la que se ve que está cocinando, pero parece que se rompe una olla o algo. Ah, mirá, se cae. Y ella está empezando a surfear en la comida, lo cual se viene la gorda acá y está todos preocupados acá los animales porque se mandó algo bastante grave. Bueno, podemos analizar esta y bueno, ya termino el video porque quiero hacer otra cosa. Pero vamos a analizar esta. Bueno, si yo analizo así y divido esto en 3, fíjense que ella está de nuevo dentro del áureo de la regla de tercios, ¿no? Una de las intersecciones ahí. Ese es nuestro foco. Fíjense el frío y calor, de nuevo, su pelo súper iluminado, saturado, contra un fondo oscuro. Entonces el oscuro prácticamente lo anulamos. Todo esto está muy lejos. Esto no va, o sea, no nos fijamos mucho en eso, nos vamos a fijar en lo más llamativo. Encima rojo, o sea, algo muy difícil de balancear en una composición. Sobre todo porque si tu personaje tiene pelo rojo, va a llamar siempre la atención. Es demasiado fuerte el color rojo. Y tenés que ser muy bueno balanceándolo en una composición. Es real eso. Y en esto tenés mucho marrón. Lo bueno del marrón es que en este caso balancea esa cantidad de rojo. Porque un marrón tipo tirando a madera o anaranjado, la paleta es cálida en general, va a hacer que nos concentremos en casi todo esto. Entonces a un rojo, si tu personaje es rojo, está bueno rodearlo de cosas cálidas en general o algo y destacarlo por su saturación en la parte del pelo o lo que fuera. Pero si ya
Si estás haciendo una escena fría, por ejemplo, es más fácil. Vos decís, bueno, uy, veo rojo, mira, yo vi las maletas acá, súper rojas. El rojo es un color que se usa muy poco generalmente porque expresa peligro en general. Y o bien pasión, o bien alguien muy intenso y muy enérgico, muy fogoso o muy pasional o lo que fuera, ¿no? Eh, o bien mucho amor también, ¿no? O sea, lo podemos relacionar también a algo familiar, algo acogedor, ¿no? Entonces esto es una escena acogedora, vemos a los animalitos ahí, eh, bueno, cocinando con ella, algo muy bonito, pero a la vez eh, está, siempre utilizamos el frío, ¿no? Un poco para marcar distancia sobre qué está cerca y qué está lejos también, a qué le llega la luz y a qué no. El foco de luz acá es este, es decir, que la ilumina a ella, es decir, esto es una caldera y de acá viene nuestro main source light. Entonces la main source light va a salir de acá y va a iluminar la parte lateral del personaje a propósito. Entonces, a nivel composición, generalmente cuando uno arma este tipo de escenas, yo voy a tener que hacer un cuadrado, es decir, bueno, tengo que hacer el diseño de una composición de un personaje en el que, no sé, está cocinando unas pizzas en un horno gigante. Yo digo, es un horno gigante, puede, no sé, puede ser una super cocina. ¿De dónde viene la luz? ¿De la ventana? ¿O es tan grande que es, no sé, como una especie de, está bajo tierra? Esto obviamente depende mucho del concept que tengas, pero pensándolo así, puedo decir, bueno, está dentro debajo de la tierra, puedo hacerlo oscuro y que la fuente de luz sea la caldera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, capaz que tiro, no sé, una composición en la que el personaje esté acá y no sé, esté, qué sé yo, ahí cocinando, amasando las pizzas, que yo haciendo una pirueta así, manteniendo una pizza acá volando o algo así, tipo, jaja, tirando la masa para arriba, ella sonriendo con el pelo así zarpado, re largo. Y la caldera puede estar acá, gigante. No sé, que emane así como un horno de barro. Capaz que un horno de barro enorme así. En la que la luz sale de acá. Entonces todo el pelo va a estar iluminado, ¿no? Pero el rojo se va a fusionar con el calor acá. Supóngase, no sé, tenemos acá todo el main source light. Y el pelo va a estar súper iluminado rojo acá. Y se va a fusionar con esa luz. Quizá, bueno, acá es más intenso todavía. Bueno, lo tenemos así, ¿no? Ilumina y no sé, acá ya nos mandamos una re exagerada. Por ejemplo, ponemos sobreexponer color acá y quemamos todo, así como súper recontra brillante. Se le prende fuego el pelo, todo. Pero el resto, o sea, todo lo del alrededor, digamos, más o menos tendría este color, ya que queremos que el fondo no sea tan llamativo y que solamente lo más llamativo sea el personaje. Entonces todo el personaje va a estar aproximadamente de estos colores, ¿no? Y la pizza va a estar así. Entonces, ¿qué nos va a llamar la atención? La silueta del personaje brillante o saturado, en contraste con el fondo que va a ser o más apagado o quizás tirando los grises y no tan llamativo. En este caso es azul oscuro porque está dentro de un lugar que no tiene ventanas, entonces está todo básicamente de noche, pero incluso la noche afuera de un edificio tiene la luz de la luna o bien hay una especie de luz externa que hace que no sea tan oscuro el cielo, que sea un poco más claro o celeste. Entonces esa niebla atmosférica que se ve a la distancia va a hacer que el celeste no sea tan oscuro, digamos, es un poquito más claro. Pero acá está oscuro porque es un lugar cerrado y no tenemos ningún tipo de ingreso de luz aparte de la única fuente de luz que acá en este caso es el horno, ¿no? Entonces el horno lo único que hace es acá darnos nuestra primera fuente de luz, la única. Entonces todo está iluminado. Esto puede ser una salsa de tomate. De hecho están haciendo pizzas, o sea que sí es salsa de tomate. Y fíjense cómo la oscuridad de la salsa de tomate en ciertas partes y la saturación por otra en algunas partes que están brillantes porque la luz de los hornos le da por ese lado, ¿no? Fíjense. Entonces de esa forma
podemos iluminar ciertas partes nada más, no hace falta que iluminemos todo, pero iluminamos ciertas partes de la salsa para realzar muchísimo más nuestro dibujo. Y sobre todo esos brillos también marcan un ritmo, fíjense. Tenemos acá uno, otro y otro, hay una especie de ritmo. Después de acá saltamos por acá quizá, bajamos por acá, nos conectamos con la pizza, vamos por acá, llegamos a la tabla de madera y llegamos al personaje. Entonces, si seguimos el ritmo, acá tenemos otra repetición, tenemos pizzas, pizza, pizza, 1, 2, 3, seguimos el ritmo y llegamos al personaje. Entonces todo esto nos está guiando el ojo para que veamos al personaje. Si nos desviamos por acá y vemos que acá alguien se está ahogando en la salsa, se ve un poquito la mano, es a propósito porque todo este espacio, si no hacemos que haya algo interesante para ver, perdemos un espacio al Pepe. O sea, podríamos aprovechar el espacio para contar por lo menos una pequeña historia y agregar un pequeño personaje que aparezca ahí. Entonces solamente hacemos que aparezca una mano y una pizza. Elemento conocido, pizza. Entonces nos vamos, todo oscuro no llama tanto la atención, pero la manito sí. Entonces si yo me voy por este lado, el ritmo de la salsa marca de nuevo hacia dónde tengo que volver, que es la parte del personaje. Fíjense que también los arcos de este horno nos hacen llevar también la vista hacia ella, ¿no? Todo apunta hacia ella. Es decir, que el punto de fuga aproximadamente debe estar en la línea de este perrito, que está más o menos a esa altura. Entonces todo va a fugar más o menos ahí. Vamos a marcar esas líneas así. Fíjense que acá también es como grande, mediano y pequeño. Pequeños ritmos acá en los personajes. Si yo lo hiciera formas simples, digamos, esa sería la repetición. Después tenemos... ¿Qué más tenemos? Bueno, acá hay como una especie de triángulo oscuro, lo cual hace que sea de delimitador para que no veamos esta parte y no nos vayamos tan lejos de la composición, o sea, de lo importante de la escena, que es toda esta parte, digamos. Esto es lo que veríamos nosotros, generalmente. Eso. Después todo lo demás que está acá alrededor no es tan importante. Por eso él está, esta silueta del personaje, está bien en contra. Y fíjense que esa diagonal es la misma que está acá arriba. Nos están marcando el final de nuestra observación. Es decir, que yo solamente quiero que el personaje, que vos como persona que está observando esta composición, se concentre solo en estas partes. No en esta. Esta parte no importa, esta parte no importa tanto, esta parte no importa, esta parte no importa. Lo más importante está dentro de estas dos diagonales. Pero porque le pareció copado hacer eso. Las esquinas siempre ya son menos importantes que el resto. Esto obviamente sigue siendo parte, digamos, de la repetición que hace la composición para ayudar a que llegue el personaje. Está bueno esto cuando uno sabe cuántos personajes tiene para poner en la escena. Entonces uno más o menos estructura la escena pensando en la ubicación de los personajes y qué estarían haciendo en base a la situación. Ellos están en una cocina, son todos cocineros. Entonces digo, bueno, yo tengo, no sé, 5, 6, ¿cuántos son? 6 cocineros, 7 cocineros, 8 cocineros, ayudándole a la maestra cocinera, en este caso la nena. ¿Cómo los ubico? Entonces digo, bueno, voy a buscar repetición para que ayuden a que ella esté ahí. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, están escapando para allá. Otros estaban ahí sentados. Entonces yo hago un contraste de tamaño. Acá hay jerarquía. Este puede ser, no sé, el capataz principal o algo así. Acá está el chef. Y acá hay uno que se ahogó. Entonces juega con distintos tamaños para demostrar distancia. Y bueno. Y fíjense que atrás, atrás de todo, esta parte también es importante porque usa repetición de cilindros, ¿no? Fíjense como el hecho de que interpretamos que acá este está normal, este se empezó a caer, este ya se cayó, se está cayendo,
y este se cayó totalmente. Entonces este ritmo hace que mires de esta forma. Y acá comienza el río de salsa, ¿no? Es buenísimo, o sea, una cabeza bárbara, pero increíble. A mí me encanta esto. Pero tiene todo el sentido del mundo. Fíjense que esto no es un splash art, ¿eh? Esto no es lo mismo que hacer un splash art. Un splash art tiene lo mismo, pero con menos elementos muchas veces. Y el foco es mucho más grande, porque el personaje está muy centrado en la escena. Supóngase, tiene que ser un splash art de un personaje específico. Miren, veamos uno acá, miren. Acá hay uno. Ese es un splash art. Puede ser un splash art de algún personaje de algún juego, no sé. El foco principal básicamente es la luz de la luna con la gente ahí abajo. Pero secundariamente está el personaje principal, que está en primera plana, y que todo converge a que veamos ese personaje. Tanto el ritmo de los que están uniformados en forma de U abajo, la apuntan a ella. Después, la forma de el brazo, esa diagonal, esa curva que forma el brazo junto con su capa, apunta justo al sujeto que ella está mirando abajo. Entonces tiene todo como un contexto, ¿no? Puede ser una asesina que está cuidando de bajar despacio para que no la descubran hasta que mate al arzobispo ahí de la iglesia o algo así. Y bueno, todo sirve para ese fin. Acá hay pocos objetivos, pero en el caso de este, que es el chef, hay muchos más elementos que ayudan que la composición se entienda y que lleguemos al personaje principal. Y tenemos más colores acá, más colores. Y ahí tenemos una paleta un poco más sobria, ¿no? En el sentido de que es un poco más misteriosa y nada llama tanto la atención. A excepción de los contrastes, ¿no? Entonces tenemos sombra versus luz y es más sombra que luz. Entonces la sombra más oscura va a llamar más la atención o bien la luz más brillante. En este caso yo creo que la parte llamativa es la luz, no tanto el personaje en sí. Quizás es una escena de un juego en la cual quiere comunicar algo, o sea, es un interludio o algo que pasa a la mitad de la historia, en la que el personaje no es tan relevante, pero sí la situación que va a hacer que ese personaje sea realmente importante. Entonces es como una especie de intermedio. No es tan exactamente un keyframe así. O sea, sí, un keyframe expresa una parte de la película, lo que fuera de la escena, en la que ella se está preparando para atacar, ¿no? Algo así. Pero sí, bueno, sí, puede ser una escena principal, ¿por qué no? Pero me gustaría pensar que es como una escena entre medio de otra que es aún más importante, que sería ya la ejecución del personaje X, ¿no? Que va a matar o lo que fuera. Bueno, vamos acá. Bueno, volvemos a hacer el pequeño análisis. ¿Qué ángulo de cámara se usó? De nuevo, pienso que es un establishing shot. Yo creo que esos keyframes buscan mostrar la situación del personaje en una situación particular. No se dio el caso en este análisis que hicimos, en el que vemos el personaje demasiado cerca como para decir, bueno, es un primer plano o bien es un plano de detalle de la situación o bien quizá es, no sé, un plano cenital o lo que fuera. No hay otro plano. En este caso es un establishing shot en el que mostramos qué es lo que sucede y en dónde se ubica el personaje y qué está sucediendo o qué pasa. Después vemos de qué trata la escena. Un accidente de cocina. Ella se está cayendo de la olla, surfeando en salsa de tomate, porque están preparando pizzas y explotó todo. La emoción que transmiten, yo creo que el rojo es un poco de peligro en cierta forma. Esta situación es peligrosa. Hace mucho calor también porque siento que están en una cocina. Todo está muy cálido. Las emociones que transmite siento que es peligro y sí, peligro. Es una situación peligrosa. Nadie está riendo en la situación, así que no pareciera ser tan chistosa, pareciera algo grave. Por consiguiente es un keyframe que demuestra que en esa parte de la peli o lo que fuera, algo grave pasa y algo va a pasar.
Analiza una composición adecuada, tipo de paleta de color. Bueno, calidad sobre frío, emociones, ya dijimos. Quizás peligro, temor. Quizás podría ser también un poco de, no sé, de diversión, pero bueno, no creo. No, nadie se está riendo. Se está ahogando en la salsa también, así que... la situación general, bueno, un accidente. Elemento de diseño, línea, perspectiva y forma. La línea, bueno, las líneas que nos guían hacia el personaje ya las analizamos. Son la cocina, o sea, el horno. Después el flujo de la salsa hasta llegar a su cabeza. Y bueno, hay varios elementos que ayudan a llegar al personaje también. El ritmo, vemos ritmo en la repetición de elementos. Es decir, hay personajes que están equidistantes entre sí. Eso hace que el ritmo de visualización de la escena sea bastante pausado, o sea, con la misma velocidad, y llegamos directamente al personaje. Entonces, eso está así a propósito porque seguramente ella quiso concentrarse en esta parte primero como también parte de la importancia de la escena, y que no saltemos directo al suponente si yo hiciera un personaje acá y estos no. La velocidad de visión sería acá, acá, acá y directamente ahí, ¿no? O sea que evitaríamos ver esta parte. En cambio acá ella hizo 4 personajes alineados de esta forma para ayudar a que lleguemos a la misma velocidad que si viéramos estos dos acá. Entonces yo puedo hacer esto así y llego rápido. Y este espacio de acá es el descanso visual. Entonces este espacio de acá, descanso visual. Directamente salto al personaje saturado. Hay mucho ritmo. Como dije, las joyas es un ritmo. El brillo de las salsas es un ritmo. La repetición de los personajes es un ritmo. Y la disposición de los elementos en la escena también es un ritmo. Todo marca el flow para que lleguemos al personaje principal. La proporción, bueno, acá jugamos con grande, grande, pequeño, y puede ser mediano el personaje, o sea, juega con grande, mediano, pequeño. Jerarquía, bueno, la jerarquía, básicamente jerarquía de color de nuevo. Todo lo rojo intenso está en el personaje, todo el resto de saturado y en sombra está alrededor. Por consiguiente, lo más importante es, yo diría, el personaje este que está en silueta, que está bastante claro, que guía la mirada hacia el personaje. Por consiguiente, si uno mira en esta parte, lo mira por el simple hecho del contraste entre la silueta y el fondo, pero no mira primero ese porque el rojo es más intenso y está ubicado específicamente en la intersección entre los áureos de la composición, o sea, de la regla de tercios. Entonces, es más probable que la gente vea la regla de tercios que el personaje fuera de la regla de tercios, ¿no? Entonces, o sea, fuera de la intersección de estas líneas que marcan lo más común que uno puede ver en su espectro visual. Y bueno, el foco, nuevamente el color. Y el foco, yo diría que tenemos 2 focos muy puntuales: la silueta entre el lobo y el fondo, y el personaje por su saturación del color. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, chicos, porque esto lo estoy estudiando. Y ahora entiendo mucho más en dónde encuentro los elementos que guían hacia nuestro foco. Sobre todo entendiendo los planos de cámara, que es lo que sigo estudiando. Así que bueno, en futuros videos voy a seguir haciendo estos análisis de estas que ven acá. Pero este análisis no va a ser tan intenso. Yo creo que ya la semana que viene me toca ya hacer mis propias composiciones con personajes. Porque yo a esto lo vengo viendo hace muchos años atrás. Por eso les hablo así con total fluidez, porque estoy refrescando algunas cosas. Entonces estoy poniéndolo de nuevo en práctica. Y lo bueno es que estudiar los conceptos me ayudan a crear algo con más conciencia ahora, a partir de ahora, ¿no? Yo no suelo hacer este tipo de keyframes porque nunca me dediqué a la animación. Yo vengo de los videojuegos y mucho no he tenido la posibilidad de hacer composiciones de personajes en donde yo laburo. Por consiguiente, al yo querer hacer un proyecto personal, estoy
trabajando esto porque es un proyecto de animación, no es un proyecto de videojuegos. Entonces me baso más que nada en estudiar básicamente todos los aspectos relacionados al cine más que nada. Entonces todo esto tiene mucho de cine y de puesta en escena. Así que nada, así seguiremos muchachos, y muchachitas y muchachetes. Pero bueno, ya estamos llegando a las 11 de la noche acá. Voy a subir este video. De nuevo un videito largo para que disfruten con mi voz. Aquellos que les gusta. Y aquellos que no me pueden mutear, pero no van a entender un carajo, porque es puro hablado este video. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, sigan estudiando chicos. Y si no están estudiando, no importa. Lo pueden ver para poder divertirse un poco. Y me acabo de quedar sin la camarita, miren, justo al último del video. Se me tildó la cara ahí. Bueno, en fin. Espero que hayan disfrutado. Saludo, Kobayashi los saluda ahí. Se despide. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Un buen fin de semana. Los quiero mucho. Un abrazo. Chao, chao, chao.